Hola, espero que estén muy bien en un nuevo capítulo de La Sobremesa, el espacio de conversación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Obtuvo 73 millones de votos. Fue el candidato perdedor más votado en la historia. Aumentó su votación en un 15%. Incluso aumentó su apoyo en algunas minorías. Hasta enero, previo a la pandemia, casi no había dudas que sería el ganador de la elección por el presidente número 46 de Estados Unidos. Ese es Donald Trump, a quien, aun cuando obtuvo todos estos resultados, no le alcanzó para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Hemos visto que el análisis en torno al gobierno de Trump y la figura del presidente actual gira mucho en torno al llamado mainstream, expertos, académicos, representantes que tienen un sesgo en contra por lo que genera la figura de Trump. Hoy día desde el Centro de Estudios Internacionales queremos hacer algo distinto. Queremos ver en qué consiste este llamado trumpismo, pero visto por un republicano. Y para eso tenemos hoy a un gran conocido del Centro de Estudios Internacionales que nos acompañó en 2016 en Chile para analizar lo que era la contienda entonces de Clinton y el presidente Trump, Omar Franco. Omar Franco es un analista republicano, ha sido asesor de distintos congresistas en los Estados Unidos, hoy trabaja en la firma Becker como consultor y tiene amplia experiencia en lo que son las relaciones entre gobiernos y el sector público y político. Incluso trabaja en la conocida K Street en DC, en Washington, que es muy conocida en distintos ámbitos. Omar, gusto de tenerte acá. Gracias por tu tiempo. No, Jorge, que gracias a usted. Siempre me encantó las últimas dos veces que fui a Chile. Me encantó estar ahí y verdad me lo disfruté cantidad y aprendí mucho. Gracias por tenerme en tu show aquí aparentemente. Bueno, hoy día te tenemos a distancia, producto de la pandemia, y quiero partir, Omar, hablando de la sociedad americana. Se repite, ya es un lugar común decir que la sociedad americana está profundamente dividida y que se polarizó aún más estos 4 años, pero la verdad las cosas es que esta división viene hace algunas décadas, vimos como punto de inflexión la crisis del 2008 subprime, y queremos que tú nos cuentes de esta división de la sociedad americana, rural versus urbano, estados, etcétera. Yo creo que empezó cuando en televisión de cable empezaron a poner todo esto a 24 horas, siete días a la semana. De verdad, la política nunca estaba supuesto a ser o venderse como entretenimiento, ¿verdad? Era algo que no tenía de verdad ninguna acción, nada grande, así que uno podía de verdad entender muchas personas porque era de verdad ah, muy profundo, era algo que era difícil de entender. Pero lo que hicieron los cables, todos los networks, los redes, es que pudieron encontrar a alguien en Obama y después en Donald Trump, alguien que ellos podían vender como un producto casi, ¿sabes? Y ahí es a donde yo creo empezaron estas divisiones, porque antes ser un demócrata era algo que era parte de nuestra sociedad, pero no era nadie que uno lo ponía, o sea, en su Facebook o el Instagram, no era alguien que definía a uno, era algo que cada 4 años o 2 años uno votaba y más nada. Pero en esta época que todo el mundo, porque ser demócrata o ser republicano dice más de uno, más que los candidatos, yo creo. Y Trump era perfecto para esto, ¿no? Las divisiones siempre estaban ahí, pero se pusieron más profundo porque yo creo que entonces todo el mundo quería poner en su página de Facebook o su página de Instagram, no, yo soy un demócrata o me encanta Trump y esas divisiones antes, eso no se hablaba. Uno siempre decía que las dos cosas que nunca se hablaba era la política o la religión, ¿sabes? Eso era algo que uno era privado y de verdad no se hablaba, pero los cables de verdad
completamente cambiaron todo eso. Y yo creo ahí a donde nació esto. Siempre la nación estaba dividida, pero de verdad ahora los, los mercados tienen un producto, como Obama era un producto, eso era, ellos hicieron a Obama porque todo el mundo esperaba que Hillary Clinton en esa época iba a ganar la nominación demócrata, pero el presidente Obama se prestaba muy bien para eso, pero como contraindicante, el presidente Trump también se prestaba, como él decía, no era político, decía cualquier cosa, nunca, y la prensa estaba detrás de él, porque ellos, ¿qué es lo que ellos más quieren? Quieren que más y más personas estén viendo su programa, comprando su periódico, y todo eso creo que fue lo que hizo todo esto nacer, porque de verdad es ahí a donde empezó. Omar, ahora tú hablas de la televisión por cable, del consumo de la película 24/7, Sí. pero también están las redes sociales que se ha escrito mucho de cómo generan el efecto polarizador. Entonces, ¿cómo ves tú en este contexto del mayor consumo de política a través de la televisión por cable, cómo hay también un efecto derivado de las redes sociales en Estados Unidos? No, sí, absolutamente. Yo creo que, o sea, en Facebook es algo interesante. Va a haber muchos Twitter. profesores de psicología que van a hablar de esto, porque yo creo que en Facebook, vamos a poner como ejemplo, uno nada más pone las partes, las mejores partes de uno en el Facebook. Uno nunca pone cosas, difíciles o las cosas. Es una manera de ser como un marketing para uno mismo. Uno se hace el producto y ponen en el Facebook, en la página de Facebook, todas las cosas que lo hace lucir a uno o más inteligente o más rico o más. Esto nunca se ha habido porque de verdad todo el mundo vive en un mundo que todo el resto del mundo tienen la opinión de quién yo soy. Pero por primera vez en la historia del mundo, uno ahora puede cambiar eso y uno se puede transformar en el Facebook. Y yo creo que hay muchas personas que están haciendo eso, que se definen por decir, yo soy apoyante de Trump o yo soy apoyante de Biden, porque ahora dicen más sobre quién ellos son de hasta los candidatos o hasta los partidos, porque si uno empieza a hablar con ellos de verdad no entienden todos los diferentes issues, todas las diferentes cosas que los partidos de verdad están en favor o en contra. Ellos nada más están viendo las personalidades y eso es lo que están atrayendo a estas personas. Omar, en ese contexto, una sociedad dividida, que según tus palabras ya se venía manifestando, pero se hace visible, se expresa a través de la televisión por cable y luego las redes sociales, comienza a aparecer esta figura conocida, este showman que es Trump, y que en 2016, previo a la elección, cuando comienzan las primarias del Partido Republicano con ese entonces 17 candidatos, se le 17. miraba un poco con desprecio, se le minimizaba, se le menospreciaba, incluso había burlas, y termina ganándole a candidatos potentes del establishment republicano como el propio Jeb Bush. ¿Cuál es, a tu juicio, como republicano, qué expresó Trump ahí? ¿Por qué los republicanos lo terminan apoyando a él, las bases, de manera decidida y fuerte? Bueno, y lo que sucedió en el 2016 es que de nuevo la prensa le dio a Donald Trump 3.8 mil millones de dólares en básicamente anuncios gratis, ¿no? Porque no se podían, no se podían contener. ¿Sabes? Siempre era lo que nosotros llamamos The Trump Show, ¿no? Era siempre, cada día había algo y empezábamos el día porque él se levantaba bien temprano a las 6 de la mañana y ahí empezaba el día y terminaba el día en la prensa.
Marco Rubio y Ted Cruz, los dos hispanos obviamente que tenían muchos apoyantes, en comparación tenían 1.000 millones de dólares en anuncios gratis. Eso quiere decir que todo el mundo viendo lo que ellos estaban haciendo. So, con ese tipo de dinero, de verdad, o todo ese tiempo que él estaba alante de todo el mundo, de verdad lo ayudó hasta derrotar a Hillary Clinton, porque era algo que él estaba constantemente, él era el foco de todo. Uno no, o era si era CNN, MSNBC, Fox, no importaba. Ellos estaban, y después las redes sociales también cogían ese tipo de todos esos anuncios o artículos y eso, y lo propagaban, y lo ponían en Facebook. Eso quiere decir que esto fue algo que nunca se había visto. Yo creo que entonces, cuando ganó, los republicanos tenían, obviamente, o podían estar, lo apoyan como presidente y como republicano, o empiezan a tratar de derrotarlo, ¿no? Porque de verdad no había ninguna otra medida. Lo que vimos es que él empezó en esa época a actuar y implementar, ¿cómo se dice? Política. Policies, sí, que que eran republicanos, que de verdad eran Omar, conservadores. pero quiero antes de entrar al gobierno de Trump, que obviamente en este capítulo, la sobremesa, que queremos analizar el trumpismo visto por un republicano, quiero antes de eso, Omar, seguir en el fenómeno de Trump antes de que se convirtiera en presidente, porque una de las materias que se plantea es que Trump de alguna u otra manera también como candidato llevó a que la clase trabajadora, ciertas clases medias que no necesariamente votaban tradicionalmente republicano, terminan apoyando. Quiero que tú me cuentes qué ocurrió efectivamente en eso, percibido como un outsider, alguien fuera de la clase política, pero también, Omar, en el republicano de base, en el que siempre ha votado republicano, ¿por qué termina eligiendo a Trump y no a cualquiera de los otros 16 precandidatos, donde había algunos que también representaban y de mejor forma esa alma del Partido Republicano? Sí, yo creo que había muchos republicanos que de verdad votaban republicano, pero no le encantaban, ¿sabes? No eran fanáticos de John McCain, no eran fanáticos de Mitt Romney, de verdad, ni Jeb Bush, ¿sabes? Lo veían que sí me gusta, pero no era ese fanatismo. Pero cuando entró Trump, es la manera que él habla y la manera que él, ¿sabe? Estaba leyendo recientemente, ¿sabe? La ¿cómo se dice? Masculinity que tenía Trump, la masculinidad, ¿no? Que eso era algo que de verdad no existía en el Partido Republicano, yo diría, desde hasta atrás de a Ronald Reagan, ¿no? Era el último que era así. George W. Bush era fuerte también, cowboy, ¿sabe? Pero Trump de verdad tenía algo diferente, que él, como no siendo político, y lo que yo creo que era también bien importante es que Trump hablaba simple, no usaba las palabras difíciles, y eso era parte de él es brillante en usar palabras que todo el mundo puede entender. Mi mamá no habla el inglés muy bien. Ella, tú sabes, lo comprende, pero ella entendía, yo estaba con ella en los debates y ella entendía todo lo que decía Donald Trump, pero hablaba Marco Rubio, entendía un poquito, pero hablaba Jeb Bush, ella no entendía nada de lo que estaba hablando Jeb Bush. Y yo creo que eso sí había muchos republicanos que no eran republicanos, estaban en el partido porque no les gustaban los demócratas, pero no tenían ningún entusiasmo. Eso sí vinieron y después las uniones, todas las personas que en Michigan, en Wisconsin, en Pennsylvania, que eran fuertes con las uniones, yo creo que ellos cruzaron, porque había en esa época, en el 2016, 200 condados
Sí. en los Estados Unidos que votaron por Obama en el 2008, Obama en el 2012 y después cambiaron a Trump en el 2016. 200 Y condados. 200 condados, de todos los condados en los Estados Unidos, 200 tuvieron esa trayectoria, que era de verdad, nadie lo podía comprender. Pero lo que sucedió es que, y casi todo no eran en las costas, era en el medio. Y lo que sucedió es que todas esas personas que ellos pensaban que los demócratas no le estaban hablando a ellos, especialmente los sindicatos, empezaron a votar por Trump porque les gustaba como él hablaba. Y eso quiere decir que millones de personas que o no votaban o votaban para los republicanos, pero no habían entusiasmo, se convirtieron ahora que son republicanos leal. Y eso hasta se vio en esta elección, que hasta hispanos votaron por Trump. Sí. Y de hecho creció donde es muy nítido en el estado de Florida. Ahora, Omar, mencionaste el Partido Demócrata. El Partido Demócrata sabemos que tiene esta nueva ola, esta nueva generación que desafía a la vieja guardia, quizás más inclinada a la izquierda, se le llama el socialismo demócrata o la socialdemócrata. Y, y también se observa que algunas personas, republicanos o moderados o personas que han votado por uno u otro partido, también les causa una cierta resistencia esa generación o ese giro más hacia la izquierda del Partido Demócrata. ¿Cuánto crees tú que eso también influye en el apoyo que tuvo Trump en 2016 e incluso ahora? Esa, de una u otra manera, mire, yo no soy republicano, no me gusta mucho Trump, apoyo algunas de sus políticas internas, pero yo no quiero apoyar a ese nuevo partido demócrata que se está yendo más hacia la izquierda. ¿Eso influyó o no influyó? Absolutamente. Yo no sé en el 2016 si influyó, porque en esa época yo creo que de verdad era algo que sobre Hillary Clinton, que el pueblo nunca le gustaba de Hillary. Ella siempre no era la mejor candidata que nominaron los demócratas. De verdad, ella tenía, no sé, no tenía esa carisma que se necesita para ser presidente. Lo que creo que sucedió ahora en el 2020 es que sí, ese que yo digo que Joe Biden ganó la presidencia, pero los republicanos ganaron la elección. Y digo eso porque ganaron 10 asientos en la Cámara, porque todo el mundo estaba diciendo que los republicanos iban a perder el Senado y no se perdió. Y yo creo que nada más al fin y al cabo en Georgia van a nominar los dos republicanos, eso se queda 52, eso quiere decir que nada más perdieron un asiento. Y especialmente lo que se vio fue en Miami, ¿no? Que hubo dos demócratas, una que era de Ecuador y Donna Shalala, y las dos perdieron por el socialismo, porque los republicanos, y ahora no solo son los cubanos, porque ahora hay venezolanos, nicaragüenses, colombianos, todos esos grupos que vienen de naciones que desafortunadamente ellos sí saben lo que es el socialismo, lo han visto perfectamente. Cuando ellos se ven con esos candidatos que están disponibles para, o sea, estar ahí más a la izquierda, ellos creo que eso fue un rechazo completamente contra esas personas. Y yo creo que el Partido Demócrata sufrió mucho durante esta elección, aunque no ganamos la presidencia. Los republicanos debajo de ese del ticket, ganaron muchos asientos y de verdad derrotaron a los demócratas. Y efectivamente, Omar, lo que se habla de esta llamada marea ola demócrata no llegó. No llegó. Y es interesante porque después hay que ver qué es lo que va a pasar en las llamadas midterm elections, porque si el Senado queda republicano, aumentó su número de escaños en la Cámara de Representantes, puede ocurrir que en las elecciones de medio tiempo siga creciendo eventualmente, como suele pasar en los gobiernos, que la oposición crece
en el Congreso y podría darse un escenario eventual de que tanto la Cámara como el Senado estén en manos del Partido Republicano. Vamos entonces, Omar, ahora al gobierno de Trump. Quiero dividirlo en dos. Política interna, ¿qué podemos ver? Baja de impuestos, de regulaciones y asegurar mayoría conservadora en la Corte Suprema. Y por otra parte está la política exterior, una política exterior muy disruptiva, muy transaccional, alejada de la tradición republicana, muy cuestionando lo que es este llamado orden internacional, basado en reglas que se construye desde la Segunda Guerra, pero da la impresión que la política interna fue un poco distinto. Entonces, a ti como republicano, quiero preguntarte, ¿el gobierno de Trump representó el ideario republicano, sí o no, y por qué? Bueno, yo diría en muchas cosas sí. Yo creo que sí, los valores, especialmente como dijiste, Jorge, domésticamente. En la doméstica, bajar los impuestos, todo. Él era un republicano tradicional, de verdad, muy poca. Los tratados de libre comercio, ahí aún era la única diferencia, de verdad, porque los republicanos siempre estábamos en favor de esos tratados y el presidente Trump nunca le gustaba esos tratados de libre prensa. O sea, él creía que de verdad tenía que ser bilateral, ¿no? Dos países, no muchas naciones. Eso es lo que le gustaba. Pero como dice la política exterior, sí, él cambió todo y él estaba, y yo creo que hasta cierto punto estamos de acuerdo que el presidente Obama, especialmente cuando él negociaba todas estas cosas, estas políticas exteriores, él siempre presentaba a los Estados Unidos como si nosotros no éramos el poder que de verdad éramos, como si fuéramos o iguales o hasta la otra nación le merecía algo, que le teníamos que dar más para apoyar a esa nación. Pero Donald Trump dijo, no, absolutamente no, tenemos que negociar a lo menos como iguales, pero tenemos que encontrar manera que los dos ganamos. Y eso no era la política exterior. Antes de eso, era casi como los Estados Unidos era un poquito menos y teníamos que dar más a las otras naciones y él cambió eso. Pero creo que de verdad lo que él sí cuando se enfocó en la China, yo creo que ahí a donde cambió todo, porque hasta ese tiempo nadie de verdad había visto claramente todo lo que estaba haciendo la China en el mundo para tratar de superarse por arriba de los Estados Unidos. Y él sí fue el primer presidente que ahora yo creo que el presidente si Joe Biden gana y lo certifican y todo eso, que él ahora no va a poder deshacer muchas de esas políticas contra la China. Él o va a tener que continuarlo o quizás se tiene que poner hasta más fuerte, porque la China también han hecho cosas contra Hong Kong, contra Tibet. Hay muchas cosas que ellos han cambiado y se han puesto hasta más fuerte y más agresivo con Trump. Fíjate, Omar, que cuando uno ve la encuesta, cerca del 70% de los americanos tiene una visión negativa hacia China y lo considera como una amenaza. Sí. Si tú me dices un tema donde esté de acuerdo demócratas y republicanos es el considerar a China como una amenaza y efectivamente se reconoce a Trump que intentó sacar al pizarrón ciertas prácticas que son cuestionables del gigante asiático, aun cuando la fórmula, la guerra comercial generó un perjuicio, también le pegó a actividades al sector agrícola y otras actividades en Estados Unidos. Recuerdo a la Cámara de Comercio desesperado, a la asociación de los que producen los chips ahora en la guerra tecnológica, pero te escucho, Mari, sin lugar a dudas ese va a ser el gran riesgo geopolítico que se viene hacia el futuro, que es este endurecimiento en el enfrentamiento entre la potencia existente que es Estados Unidos y el desafiante que es China. Ahora, Omar, estos temas, China, política exterior, ¿inciden o no inciden en la elección que acaba de ocurrir en el voto? O el americano, que es la tendencia que hemos visto en los últimos años, más bien está mirando hacia adentro.
No quiero Yo un creo Estados que Unidos. sí, adentro, porque la pandemia de verdad, el desempleo, ahora tenemos el seguro de salud, hay muchos temas domésticos que de verdad uno cuando o sea, las cosas no van bien, uno empiezan a ver ¿sabe? Con lo que nosotros llamamos pocketbook issues, ¿sabe? El tema que nos está afectando nuestro ingreso ¿sabe? De dinero. Creo que eso va a ser lo clave, porque el resto yo creo, los americanos de verdad, históricamente, nunca se han metido mucho afuera del Middle East, que cuando, ¿sabes? Si no hay un ataque o algo sucede ahí, pero afuera del Middle East yo diría que de verdad ellos no se enfocan mucho en la política exterior ahora, pero en China sí, eso sí, yo no creo que eso se deshace o se deshace, y yo no creo que Biden lo va a deshacer tampoco. Yo digo que todo lo que va el clima, yo creo que todo el medio ambiente, todos esos temas ahora sí van a infraestructura, todos esos temas Relación con ahora los aliados. sí, eso es lo que va a tener el foco más grande para una nueva administración. Omar, nos queda claro en términos globales lo que fue el gobierno de Trump. Vamos al trumpismo, este como legado de Trump, de la figura de Trump, que probablemente rompa este pacto tácito de que los expresidentes toman más bien palco. Uno se imagina desde el 21 de enero a Trump como expresidente tuiteando y siendo un actor relevante y quizás preparándose para la pole position el 2024. Entonces, tú como republicano, ¿cuánto el trumpismo es el Partido Republicano pensando hacia el futuro y cuánto no es? ¿Cómo es la relación de ese trumpismo con lo que es el partido, su historia y su futuro y sus representantes más allá de la figura de Trump? Yo creo que lo que hizo el trumpismo es que de verdad, por primera vez en mucho tiempo, yo diría desde Reagan, que yo creo que ahora hay muchas personas que son orgullosos de ser republicanos. Y eso lo hizo Trump. Porque antes las personas eran republicanos, pero no era algo que ellos de verdad, no era con entusiasmo. Pero ahora sí. Y yo creo que eso es lo que va a definir el trumpismo de ahora adelante. Si él decide postularse en el 2024. Ya Marco Rubio, otros lo han dicho que ellos, este es el partido del presidente y si él se va a postular, ahí no va a haber mucha, ¿quién lo va a derrotar en una primaria? Va a ser casi imposible y nadie está para eso. Y Ted Cruz, hay muchos de ellos que son jóvenes, que ellos pueden esperar un término o dos. Ellos no tienen que ser nada desde ahora. Pero el partido desde ahora mismo es el partido de Trump. Y yo no creo que eso va a cambiar. Y por mucha parte, yo creo que son valores conservadores que es de verdad. Pero ahora a donde nunca había ese entusiasmo para esos valores, ahora sí lo hay. Y yo creo que en el término medio, en el 2022, yo creo que nada más necesitamos 5 asientos en la Cámara para que se convierta la Cámara republicano. 5 asientos es bien poco de 435 asientos. Yo creo que yo creo que en el Senado se va a poner más poderosos los republicanos y yo creo que van a convertir ahora, la Cámara se va a convertir y el socialismo le está haciendo mucho daño porque esos temas que ellos, o sea, el Alexandria Ocasio-Cortez y todos los miembros del squad, o sea, eso le está perjudicando mucho y aunque hay demócratas en sí que están denunciando el defund the police también, quitándole los fondos a la policía. Eso son cosas que de verdad
no está cayendo bien al pueblo americano y uno está viendo 73 millones de personas, como dijiste antes, votaron lo más para cualquier republicano. Yo creo que el entusiasmo que tenía Biden no era para Biden, era contra Trump. Sí. El Ahora, llamado plebiscito de Trump. claro, entonces uno quita a Trump de arriba. Yo creo que nosotros mantenemos como republicanos nuestro entusiasmo. Yo creo que ellos van a perder su entusiasmo. El entusiasmo de ellos no era para algo, era en contra de algo. Y eso es más difícil mantener que estar en favor de algo. Y ese algo es los valores conservadores. Omar, ¿y tú crees que eso es lo que terminó movilizando esta participación histórica donde Trump efectivamente también crece, pero lo que nos está mostrando que este referéndum contra Trump movilizó aún más a quienes votaron en contra de él? Y Sí, por sí. él, por lo mismo, a pesar de esa alta votación, termina perdiendo la elección. Ahora, Omar, desde afuera, tú sabes que la elección de Estados Unidos es la elección más comentada por gente que no vota la elección, que el resto del mundo. La persona de Trump, la dignidad de él en cuanto a sus valores, a su formación, genera bastante repudio, sorprende sus tonos de tweet, el cuestionamiento hoy a la elección, incluso hablando de falta de integridad, de fraude, y también muchas actitudes, declaraciones que hizo durante su gobierno. En otras palabras, se dice que él como persona no es digno del cargo, pero a la vez tú me hablas del entusiasmo, del fervor que generan los republicanos, este gobierno, Trump, etcétera. ¿Qué opina un republicano moderado, un republicano tradicional cuando ve este tipo de actitudes? Sí, Dice, mire, yo la verdad creo que no es digno para el cargo, pero por A, B y C lo sigo votando. ¿Cómo se discute eso en la interna republicana? sí, no, eso era lo que todo el mundo llamábamos los never Trumpers, ¿no? Lo que decían que nunca vamos a apoyar a Donald Trump. Pero muchos de ellos son conservadores y son republicanos. Eso quiere decir que lo que se vio en muchos asientos es que votaron en contra de Trump, votaron para Biden y después en el Senado y en la Cámara y en los gobernadores y todos los asientos por debajo votaron para el republicano. Eso quiere decir que hubo millones de votos que nosotros como el Partido Republicano pudimos conseguir y son personas que vamos a mantener que los demócratas no van a seguir teniendo ese entusiasmo. ¿No? Es que no lo estamos viendo, que ellos de verdad era en contra de Trump. Yo creo que todos esos never Trumpers ahora regresan. Es que de verdad nunca ellos no se fueron, solo no votaron para el presidente, pero votaron porque se ve en los votos. No hubiéramos poder mantenido el Senado o ganar 10 asientos en la Cámara si no hubiéramos tenido ese apoyo de la base de los conservadores tradicionales. Yo creo que ahora tenemos algo más mejor que lo que teníamos antes, porque pudimos atraer todo este grupo de personas que de verdad los demócratas nunca, a las uniones, los sindicatos, ¿sabes? Que de verdad estaban ahí porque no creían que tenían opciones, pero ahora que tenemos a eso y tenemos el voto latino, ahora me estaban diciendo los números, los suramericanos votaron para Donald Trump 44%. Los centroamericanos votaron para Donald Trump en los 40 también. Los cubanoamericanos en los grandísimos, los venezolanos grandísimos. Estamos viendo que los mexicanos, que no creíamos que iban a poder, pero había unos condados en Texas que nunca habían votado por un republicano y esta elección vota Donald Trump. Hay muchas cosas que estamos viendo que nos podemos superar ahora cuando empezamos las nuevas elecciones que vamos a tener hasta más ganancias.
O sea, Omar, escuchándote a ti, ¿tú crees que aquí el trumpismo más el republicano tradicional se van a alimentar y eso permite hacer crecer más la torta? Más Yo que hay creo que una sí. competencia entre uno y otro, porque así como en Texas tú dices que nunca votaban por republicano y votaron por Trump, también nos ha hablado de este grupo llamado los Nunca Trump, que votaron republicano para el Congreso, pero no así por la figura de él. Eh, ya para ir terminando, Omar, ¿cómo ves tú primero en el corto plazo, la transición del poder? ¿Qué crees que hay detrás de esto? ¿Eres de los que piensa de que efectivamente la elección, más allá de que hubo un voto anticipado, pero que hubo fraude? ¿Crees que es más bien una estrategia política para cambiar el foco de la discusión? ¿Cómo ves la transición del poder y estas acusaciones de supuesto fraude? No, yo creo que cuando todo esté hecho, que creo que se va a sostener las elecciones. Es muy difícil cambiar una elección aquí en los Estados Unidos. Ay, cuando uno hace estas cosas, quizás se cambian 400, 500 votos, pero estos son miles y miles de votos. El fraude va a ser muy difícil. Yo he estado arriba de todo lo que están diciendo todos los abogados que tienen Donald Trump, y un día dicen una cosa y después el próximo día dice otra cosa. Eso quiere decir que la estrategia que ellos tienen de verdad no es muy coordinada, de verdad no creo que va a suceder, yo creo. Y lo que se está viendo que ya el pueblo americano, como la pandemia ahora está regresando agresivamente. Hay muchas personas que ni se están enfocando en eso. Ya todo el mundo en su mente dice, el presidente va a ser Joe Biden, vamos a tener o sea, va a haber una transición y después, en 2 años, cuando de nuevo hay otras elecciones, quizás nos empezamos a enfocar. Pero ya yo creo que, y se está viendo, porque todo el mundo lo que está mirando la televisión ha decaído cantidad. Ahora hay muchas menos personas viendo las noticias que Sí, antes lo claro. veían religiosamente. Ahora ya yo creo que esto es algo que quizás estamos, como alguien me dijo recientemente, que están esperando la época que la noticia ya no tenga ninguna, que no hay nada interesante, que es un poquito aburrida. Estamos ya esperando que esté aburrido las cosas. Así, Omar, como vemos que el Partido Demócrata está intentando captar a esta nueva generación joven, que se le llama, o se hacen llamar progresistas, más liberales, ¿crees tú que también el Partido Republicano está capitalizando el apoyo de nuevos grupos, como dices tú, los sindicatos, la clase trabajadora? ¿Cómo ves ese futuro del Partido Republicano y dónde va a estar su base de apoyo, aparte de los grupos tradicionales? Sí, yo creo lo que está sucediendo con los demócratas es que ellos están persiguiendo o sea, lo que ellos están haciendo es definiendo todo el mundo por la demográfica, ¿no? O sea, aquí tenemos la comunidad hispana, la comunidad afroamericana, la comunidad LGBT, o sea, y tratan de poner a todo el mundo en un, ¿cómo se dice? En un bucket, ¿sabes? Y que entonces en eso, en tener este gran partido, van a poder obtener la gran mayoría. Yo no creo que eso es lo que va a suceder. Yo creo que los republicanos son más de valores, ¿sabes? Y uno pone sus principios, que esto es lo que nosotros no nos gusta el gobierno estar tan grande, nos gusta el gobierno pequeño, los impuestos bajos ¿sabes? Eso quiere decir que nuestro partido de verdad no tiene limitaciones, porque a nosotros aceptamos a cualquier persona que está apoyando nuestros principios. Y yo creo que en eso, porque cuando uno es joven, es muy fácil ser liberal, porque de verdad una persona joven no tiene las responsabilidades que tienen ya una persona mayor, que especial mayor, casado, con hijos. Cuando uno ya se ve en eso,
la responsabilidad, cuando crece la responsabilidad, uno casi naturalmente se convierte más conservador, porque entonces uno pone a prestar atención que a dónde va todo mi dinero. Y cuando uno ve que un americano normal está pagando los impuestos de los Estados Unidos en un año fiscal hasta el 15 de abril. Todo lo que uno gana hasta el 15 de abril va al gobierno. Y después del 15 de abril es lo que uno se puede quedar. Y yo creo que cuando uno se madura, yo creo que eso sí es algo que las personas, o sea, es una progresión natural que uno se convierte para ser más conservador, porque uno empieza a ver, bueno, ¿qué yo estoy ganando con mi dinero? O más importante, ¿qué está ganando mi familia o nuestra familia con todo este dinero que le estoy dando al gobierno? What's my rate of return? ¿Qué me está dando de regreso? Eso es lo que yo creo que yo pienso que aunque nunca vamos a tener la votación joven, porque es muy difícil, porque es más fácil ser liberal cuando uno no tiene esas responsabilidades. Sobre tiempo, yo creo que todo el mundo naturalmente se convierte en más conservador. Omar, para terminar, la última pregunta sobre el trumpismo mirado por un republicano. ¿Trump es populista? ¿Es nacionalista? ¿O Trump es el gran representante de los valores republicanos? A donde Trump era brillante, son dos cosas. Él pudo hablar en una manera que todo el mundo en el pueblo lo entendía. Él, un niño de 15 años o de 13 años entendía todo lo que decía Donald Trump. Y eso era brillante. Yo creo que el trumpismo va a seguir en cierta forma, y yo creo que ahora de lo que están diciendo es que él va a abrir su propio, ¿cómo se dice? Network, para estar ahora a ser parte de la prensa, que él nunca le gustaba la prensa. Si él se queda, porque como dijiste antes, Jorge, él no se va a ir en la noche, él se va a quedar, y yo creo que a él le encanta toda esta atención. Si él se queda en el medio, esto va a ser algo que se va a seguir desarrollando, y yo creo, vamos a ver, porque ahora él está bien frustrado con el Fox Network, y lo ha dicho muchas veces, y yo creo que ahora si él se enfoca a tratar de derrotar el Fox Network para tener el cable, las estaciones de cable más conservador, quizás es algo que de verdad tenemos que ver lo que está sucediendo. No sé si ese contesta es lo que estaba mirando, pero es lo que estamos viendo, que él dice lo que va a hacer. Omar, te queremos agradecer que nos haya acompañado en este nuevo capítulo de La Sobremesa. Creo que tenemos suficiente información del mainstream, de los expertos, de los académicos sobre Estados Unidos, pero lo valioso era conocer la mirada de un republicano sobre este fenómeno llamado Donald Trump. Te deseamos lo mejor en Estados Unidos y esperamos verte pronto acá en Chile. Sí, no, el 2024 ya estoy tratando, voy a llamar al Departamento de Estado para decirle que quiero regresar a Chile. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a todos.